Buenas a todos, de nuevo en este podcast, en este paseo por la historia. Hoy os voy a hablar de una de las maravillas del mundo, uno de los monumentos más importantes en la historia, por lo menos para mí, que es el Coliseo de Roma. Este Coliseo o Anfiteatro Flavio es un monumento maravilloso, exquisito, uno de los mejores que podemos admirar hoy día en nuestra visita a la capital romana. Este coliseo o anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I a.C. Conocido originalmente como anfiteatro Flavio, pasa a ser llamado Coliseo, Colosseum, porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegaría a desaparecer. ¿De acuerdo? Los materiales utilizados en la construcción de este vasto y nunca mejor dicho colosal monumento son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. Poseía un aforo para unos 65.000 espectadores con unas 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad, de más a menos acomodados. En el Coliseo tendrían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano y tuvo lugar su erigimiento, su alzamiento, su construcción entre el 70 y el 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completaría, se construyó entre el 70 y el 72. No, se empezarían las obras entre el 70 y el 72. Se completó en el año 80, ¿vale? Casi una década de obra, por el emperador Tito, siendo modificado durante el reinado de Domiciano. Ya sabéis, esas pequeñas obras, modificaciones que todos los edificios sufren a lo largo de su existencia y su creación. La inauguración del Coliseo duraría unos 100 días y participó todo el pueblo romano. Lucha de gladiadores, de bestias, en fin, todo lo que os podéis imaginar pues estaba dentro del Coliseo. Su uso pues sería de casi 5 siglos y los últimos juegos se celebraron en el siglo VI. Bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, llegando a ser usado en este siglo VI por los bizantinos. Además de las peleas de gladiadores, había otros muchos espectáculos públicos, como la caza de animales, ejecuciones, batallas navales, las conocidas como naumaquias, recreaciones, obras de teatro basadas en la mitología clásica, y el edificio dejaría de emplearse para estos propósitos, estos fines culturales y sociales en la Alta Edad Media. Más tarde sería un refugio para gente necesitada, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extraerían abundantes materiales para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara. Hasta nuestros días se mantiene gran parte de la estructura vital del edificio. La estructura está seriamente dañada debido a varios terremotos y a los picapedreros. Este coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura romana, siendo una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y muy ligado a la Iglesia Católica. Y el Papa encabeza el Vía Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. Cabe decir que el Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, sería admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1980. El 7 de julio del año 2007, fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, junto a otras maravillas, ya lo digo aquí, tales como el Taj Mahal en la India, el Machu Picchu en Perú o la Gran Muralla China. ¿Qué más podemos contar de este coliseo? Bueno, los coliseos se llaman también coliseos a los grandes teatros y en general cualquier edificio notable, como el anfiteatro. Tenemos también el coliseo, es que es redondo, es como una especie de donut, de pastel completo, y el anfiteatro, como por ejemplo el de Itálica, está a la mitad, ¿vale? Es como una especie, el anfiteatro de Itálica está completo, como el de Roma, y el anfiteatro es como una especie de teatro,
vale, pero no está completo, no está redondo. Este Coliseo, pues tanto de Roma como de Itálica, sí está completo y sí se puede ver, pues, los restos y la arquitectura en su esplendor. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, pues en el 2016 se culmina, mejor dicho, una tarea enorme de limpieza del edificio, que es la primera tipo integral que se realiza en su historia. Un proceso que se llevó a cabo desde el año 2013. Se lavaron las superficies, se sustituyeron piedras que se podían caer, se reorganizó el interior del Coliseo, una modernización de los servicios ofrecidos al turista. En fin, es un buen lavado de cara que los turistas y los romanos agradecen. El edificio Valado, este edificio Valado, este anfiteatro, posee 189 metros de largo, 156 metros de ancho y 48 de altura. Y el perímetro elíptico posee 524 metros. En la época romana, la organización de la obra se ejecutaría con varios turnos de trabajadores durante el día y se llevaría a cabo con elementos ya antes mencionados que permitieron esta construcción modular. Por este motivo se dice que este edificio ha sido un modelo para los recintos deportivos modernos, ya que tiene un diseño ingenioso y aporta soluciones a problemas actuales. Por aquí tengo, bueno, otros datos, ¿vale? De acuerdo, otros datos que tengo del Coliseo, y es que durante mucho tiempo se considera el Coliseo como la cena de martirio de los primeros cristianos. De acuerdo, esta creencia parece haber surgido durante el siglo XVI. Y se dice, por ejemplo, que San Telemaco murió en el Coliseo, pero Teodoreto, un gran escritor y el último teólogo de la escuela de Antioquía, dice que falleció en el estadio, es decir, no en el Coliseo. Sea como fuere, el Coliseo siempre es un lugar de peregrinación y de encuentro social. No siempre es visto, ojo, no siempre es visto como un lugar sagrado, ¿de acuerdo? Y el Coliseo, la cultura popular, bueno, aparece en películas como Gladiator del año 2000 de Ridley Scott, aparece en videojuegos como por ejemplo Assassin's Creed, el videojuego Risk, Hijos de Roma, Song of Rome, aparece en la lucha de Bruce Lee contra Chuck Norris en El Furor del Dragón, El Paso del Dragón, y es un edificio funcional, posee una serie de poleas, tenía enfermería para los heridos, los gladiadores, si a alguien le pasaba algo, tenía también un foso para las bestias, ese bestiario, en fin, estaba muy bien situado. Y se dice no, el Papa Clemente X cerró las arcadas externas del Coliseo y lo declara santuario cristiano para protegerlo, ya que a ver cómo lo digo, se hizo una corrida de toros, se profanó el lugar, ¿de acuerdo? Y el Papa Clemente X, ese papa del siglo que vivió a caballo entre siglos XVI y XVII, decide cerrar las arcadas exteriores para evitar este tipo de espectáculos. También tenía un velario, que era una cubierta de tela desplegable accionada mediante polea, en la cual participaba un destacamento de infantería de marina que echaba los cables para adelante y para detrás, según las circunstancias. Había unos 250 mástiles de madera que soportaban los cables. Bastante interesante. Y luego el graderío interior se diferenciaba al gradu, lo que os he dicho antes, esos pisos reservados para diferentes clases sociales. En los más ricos se situaban en el podium, la tribuna imperial llamada pulvinar para la familia real, para el emperador, una reservada para el magistrado que en ocasiones presidía los juegos. Luego estaba el Maenianum Primum para los aristócratas que no pertenecían al Senado, el Maenianum Secundum, dividido en el Imum para los ciudadanos ricos y el Sumum para los pobres. Y más arriba, para las mujeres pobres y para la gente casi desheredada, estaba el Maenianum Summum Indignes, que era como una especie de gallinero para dicho público. Algunos órdenes sociales como los tribunos, sacerdotes o militares tenían sectores reservados.
y curiosamente el acceso de los pasillos hasta la grada se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaban tan bien diseñados que los espectadores podían ser evacuados en poco más de media hora. ¿De acuerdo? Bueno, pues un repasito por el Coliseo. Espero que os haya gustado. Si podéis ir a Roma, visitarlo y, por favor, no dejéis de viajar, de aprender y de tener curiosidad. Un saludo y hasta la próxima.